Oremos. Te damos gracias, Dios Altísimo, por la bendición en esta mañana de haber escuchado tu palabra y ahora nuevamente poder escuchar tu mensaje. Que como decía ese himno, haz lo que quieras de mi Señor. Que humildemente podamos inclinarnos ante tu presencia y reconocer que toda la gloria es para ti, que necesitamos de ti. Gracias por los que has traído. Que sea tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, convenciendo nuestros corazones para volvernos a ti. Libra a los que escuchan de palabras que salgan de mi boca que no honren tu nombre. Guíame, Señor. Que en mi debilidad tú seas exaltado. Que tu gracia, Señor, nos asista. Líbranos de la distracción. Que los niños, jóvenes, adultos, todos juntos, con gozo recibamos aquello que viene de ti. En tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. El mensaje en esta noche se llama Humillaos delante del Señor. Hemos considerado la vida familiar de Juan el Bautista, hemos hablado de su desarrollo físico y también espiritual, y en esa parte consideraremos en esta noche su carácter, como lo habíamos hablado. El carácter de Juan el Bautista no fue algo innato de él, sino que fue por que el Espíritu Santo llenó su vida. Esa gracia de Dios le capacitó para realizar la obra que él fue enviado a hacer. El carácter de Juan es un ejemplo a nuestra vida, pero no es nuestro maestro. Nuestro maestro es el Señor Jesucristo. A él debemos de mirar. Pero Juan el Bautista nos mostró ante quién debemos de humillarnos, a quién debemos honrar, como el único Dios vivo y verdadero. Entonces, al considerar el carácter de este hombre Juan, debemos de ver un ejemplo en nuestra vida y cómo él señaló al Cordero de Dios. El carácter de un hombre o una mujer está determinado por su naturaleza. Si no tiene una naturaleza regenerada, se va a demostrar el carácter que tiene esta persona. Pero si una persona ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo, su naturaleza es una naturaleza que viene de Dios. Una persona que pertenece al Señor puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aunque comprende que nuestra vida es un constante crecimiento en Él, y que esa obra de crecimiento está asegurada por el mismo poder de Dios, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no podemos ignorar que hay algo totalmente nuevo que pertenece a aquellos que son del Señor. Que aquella naturaleza vieja, aquella naturaleza pecaminosa, rebelde, extraviada y enemiga de Dios ha sido quitada. En Colosenses capítulo 3, versículos 10 al 15, nosotros tenemos un ejemplo de lo que es una persona que está vestida del carácter de Cristo. Quiero leer para ustedes Colosenses 3, del 10 al 15. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es un carácter de Cristo. Si usted vuelve la página, o no sé si está en su misma página, en los versos del 5 al 8, nosotros vemos esa naturaleza vieja, ese carácter que corresponde a aquellos que no están en Cristo. Cuando nosotros hablamos del carácter de una persona, es algo muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber si una persona es apto para ser un oficial de la iglesia, como diácono o como pastor, las cosas que se evalúan es su carácter. ¿Realmente demuestra esa persona que vive y ama a Dios, vive para Dios y ama a Dios? Cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo es el carácter de tal persona? Entonces nosotros comenzamos a decir una serie de características de esa persona, su forma de hablar, de comportarse, sus deseos, si se enoja con facilidad o si es alegre, si se queja todo el tiempo, si es servicial, si es poco amable, si siempre habla de sí mismo, si está pensando en ayudar a otros. Y damos una serie de descripciones acerca de cómo es esa persona, cosas que nos demuestran cómo es esa persona. Más que algo físico, cuando se nos pregunta del carácter de esa persona, tiene que ver cómo es esa persona, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, su forma de ser. También a veces hablamos del carácter en cuanto o cuando una persona tiene que enfrentar una situación difícil. Esa persona tiene carácter. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Una persona que se enfrenta con valentía a diferentes situaciones. A veces nosotros escuchamos a alguien decir, esa persona tiene el carácter del papá o de la mamá. Salió igualito, ¿verdad? Entonces, en el plano espiritual, yo le preguntaría, ¿de quién es su carácter? Si su papá o su padre es el Señor, si usted es un hijo de Dios, debería tener el carácter de Él. Pero si su carácter no es el de Dios y no busca ser el de Dios, yo quiero decirle que usted tiene un carácter heredado de un padre que no es Dios y es Satanás. Juan el Bautista demostró que el carácter que él tenía era el carácter de Dios, de una naturaleza cambiada, llena del Espíritu Santo. Entonces vamos a analizar en esta noche uno de los aspectos del carácter de Juan el Bautista, que fue su humildad. Vamos a buscar Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer dos pasajes. Uno está ahí y el otro está en el Evangelio de Juan. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Me los invito a leer Juan capítulo 3, versículos 25 al 31. Perdón. Juan 3, 25, dice así: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, él es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En el primer pasaje que nosotros leímos, Juan el Bautista está bautizando y al considerar su labor dice lo siguiente: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso
que yo. Leo para ustedes también este pasaje que está en Juan 1:27 y dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, el Señor, antes de instituir su cena, hay un evento que sucede. ¿Están todos sus discípulos? Están con Él. Y al entrar a la casa que se ha preparado, hay un tazón con agua y hay una toalla. La costumbre era que al entrar a una casa, un siervo, y no cualquier siervo, sino el siervo de menor rango, el que estaba más abajo, se levantara y comenzara a limpiar los pies de todos los demás, de los que entraban a la casa. Pues sucede que todos los discípulos están ahí. Ahí está el tazón con agua, está la toalla. Y podemos imaginarnos ese momento y todos se vuelven a ver unos a otros. El Señor ve aquella escena, se quita su manto, toma la toalla, toma el tazón con agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Quita las sandalias y comienza a limpiar pies que no han ido por años al pedicure. Pies sucios, duros, con callos, uñas sucias. Los caminos de aquel tiempo no habían aceras como hay ahora. Los animales dejaban sus excrementos en las calles. Pies posiblemente llenos de olores no muy agradables. Y el Rey de la Gloria, el que veló su gloria para venir y humillarse, toma esa toalla, toma esa agua y comienza a limpiar los pies de ellos. Se levanta Pedro y dice: no, Señor, a mí no. No. ¿Cómo? Bueno, pero tampoco él dice: yo lo hago. Es necesario que yo haga esto. Es necesario que yo haga esto. Ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado, les he hablado. Pero es necesario que yo haga esto. ¿Cuál era la razón? Juan capítulo 13. Busquemos. Dice, versículo 13, Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. De cierto, cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Juan el Bautista no se halló ni digno de quitar las sandalias para poder hacer esta labor. Él se humilló. Yo no soy digno ni de desatar las sandalias de mi maestro. Juan el Bautista, con esta expresión y con su vida, mostró que verdaderamente, aunque él fue llamado grande y poderoso en aquel tiempo, el profeta del Altísimo no consideró esos títulos como algo a que aferrarse, sino que él se humilló y consideró que él solamente era uno que fue enviado para preparar el camino del Señor y un pueblo dispuesto para el Señor. Tal actitud nos debe mostrar
que en el reino de Dios el más alto se mide por una actitud de servicio a los demás, de amor y entrega. Si Cristo hizo estas cosas siendo el Rey, para nosotros no debería ser ningún problema humillarnos. Primero delante de Dios y aún los unos delante de los otros. En el segundo pasaje que nosotros leímos en Juan capítulo 3, unos hombres, unos judíos de la purificación, llegan a Juan el Bautista. Posiblemente ellos pensaban que sus rituales eran mejor que aquello que estaba haciendo Juan al bautizar a las personas que se habían arrepentido de sus pecados. Y entonces ellos le dicen: mira, Juan, aquel que estaba junto a ti, de hecho no menciona ni el nombre de Cristo, ¿se ha puesto a ver? Hasta temen eso. Y entonces le dicen: aquel que estaba junto a ti bautizando, ahora él tiene más discípulos que usted. Tiene más discípulos que usted. Mira cómo se van detrás de él las gentes. Aquellos hombres, y lo peor y lo triste es que no fueron esos de la purificación, fueron los mismos discípulos de Juan que llegaron a decirle estas palabras. Vean cómo aún aquellos que se dicen ser de Dios pueden ser usados en un momento por Satanás para traer intriga al corazón. Debemos de pedir al Señor que nos libre de cosas así. Y aquellos hombres vienen cargados de celos. Como dijo un siervo de Dios, vienen con chispas del infierno para alterar la vida de Juan el Bautista. Mira cómo se van detrás de él, todo lo que tú has hecho, todo el trabajo que tú has hecho. ¿Y dónde está? No te han reconocido a ti, ahora lo reconocen a él. Pero Juan, lleno del Espíritu Santo, responde a estos hombres de la siguiente manera. Juan 3:27. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan dirige la mirada de estos hombres al cielo y les deja ver cuál es la labor de él. Él es el amigo del esposo. Él es nada más uno que está ahí para ayudar y para servir. En las bodas había el amigo del esposo. El amigo del esposo era una persona importante antes de la boda. Él preparaba todo lo necesario, él se encargaba de los detalles. No es como aquí las hermanas que ayudan. Había uno que era el amigo que se encargaba de velar por todo. El esposo iba a llegar. La esposa lo esperaba. Y en el momento en que llega el esposo, toda la atención deja de estar sobre el amigo del esposo para poner en la atención total ¿a quién? Al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Y Juan les hace ver eso. Bueno, hoy obviamente es muy diferente en nuestros matrimonios, ¿verdad? Es el esposo el que llega y la novia las que espera, y la novia es, más bien la novia viene, el esposo espera y es honrada la novia. Pero aquí no, el que es honrado es el Señor Jesucristo. En el reino de Dios, el matrimonio entre Cristo y su iglesia es diferente. Nosotros honramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él lo honramos. Bueno, Juan el Bautista les da este ejemplo para darles a entender que Él no es importante, que es importante Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo, que mengüe, que yo disminuya. Yo no soy el importante. El importante es el Señor Jesucristo. Él es a quien todos deben adorar, a quien todos deben de seguir. Juan les enseñó
que toda la obra que él tenía que hacer tenía que ver con el Señor Jesucristo, y que él iba a estar feliz con que todos acudieran a Cristo el Señor. La labor que Juan realizó fue realizada en el poder de Dios, en el Espíritu Santo. Y en ese poder del Espíritu Santo hubo un carácter, algo en el carácter de él que se llamó la humildad, para poder reconocer quién era él delante de Dios. Yo nada más soy una voz que clama en el desierto. Yo soy nada más el amigo. Yo no soy digno de desatar la correa del maestro. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan fue pequeño, pero también grande. Vamos a buscar Lucas capítulo 7, versículo 28. Cristo dijo algo de él. En Lucas capítulo 7, versículo 28. Juan capítulo 7, versículo 28 dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Juan fue pequeño en relación a todos aquellos que ya estaban en el cielo gozando de la presencia eterna de Dios, y aún de aquellos que vendrían y llevarían el mensaje a muchos de la muerte, resurrección y glorificación de nuestro Señor. El ministerio de Juan no llegaría hasta la muerte de Cristo o hasta la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Él vino a preparar el camino, y otros vendrían a recoger todo lo que este siervo de Dios sembró. Juan bautizó a Cristo para cumplir toda justicia. Miles siguieron a Juan, y este profeta del Altísimo no se enalteció cuando fue preguntado quién era. Cristo dijo de Juan el Bautista: grande, pero también pequeño. Una voz que anunciaba: eso soy yo, uno que es enviado. Juan capítulo 1, versículos 19. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Uno que en medio del desierto habla a los hombres de su maldad, para que los hombres se encuentren en Cristo, el único que los puede limpiar de sus pecados. Juan se humilló ante Cristo. Su voz hacía un llamado a los hombres para seguir al Señor. Juan no podía quitar los pecados. El único que podía quitar los pecados era el Cordero de Dios. No había otro. Todo el ministerio de Juan fue para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y todo el poder para llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento venía de Dios directamente. El pueblo vio en Juan un verdadero profeta. Y esto no fue motivo de exaltación o de pedir que fuera reconocido como alguien poderoso. Es necesario que él crezca y que yo venga. ¿Qué es la humildad entonces? ¿Qué es la humildad? Es un sentido de bajeza basado en el reconocimiento de la naturaleza propia del hombre como criatura y como pecador delante de Dios. Es un sentido de bajeza. La humildad lleva al hombre a tener un concepto elevado de Dios y a reconocer quién es Él delante de Dios y delante de los hombres. Quiero invitarlos a buscar dos pasajes en Isaías. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo:
yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 66, poco más adelante, versículos 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2 dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En estos pasajes se nos revela la alta posición de Dios, el Altísimo, aquel que tiene su trono en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies, el creador de todas las cosas, santo, aquel que ante los hombres deben temer cuando Él abre su boca. Dios, con su poder, con su santidad, con su gran exaltación, hay algo que lo hace volver su mirada. ¿Sabe qué hace volver la mirada de Dios a esta tierra? El corazón humilde, contrito y humillado, y aquel que tiembla ante su palabra. Dice Jerry Bridges, un escritor bíblico, lo siguiente: la humildad ante Dios es la base de todas las relaciones de nuestra vida. No podremos comenzar a sentir la humildad en ninguna otra relación hasta que sintamos una profunda humildad en nuestra actitud hacia Dios. Una actitud correcta hacia Dios nos hace ver a nosotros quiénes somos nosotros y cómo podemos relacionarnos con otros. Esos dos pasajes en Isaías lo primero que hacen ver es quién es Dios, el que está arriba, el Altísimo, el Santo, el que todo lo puede, el poderoso Dios. Y ese Dios poderoso mira al corazón quebrantado y humilde, al pobre de espíritu. No aquel que es duro de corazón, no al altanero, no al orgulloso, sino que ve al de pobre condición que necesita de Dios y acude a Él. Dios vuelve sus ojos a aquel que al escuchar la voz de Dios se estremece. Reconoce que Dios es su creador y que es el creador de todas las cosas el que está hablando. Dios lo mira, tiene compasión de él y él mismo está con ellos y los levanta. La humildad es una de las virtudes que nos mantiene lejos de Dios. ¿Sabe qué hizo Satanás cuando era ángel en el cielo? Se enalteció su corazón. Todos los orgullosos y enaltecidos se asocian con él. No hay nada que nos aleje más de Satanás que ser humildes. Lejos de sus dardos, lejos de todo pecado. Detrás de todo pecado se esconde el orgullo. Ese orgullo que llegó al jardín del Edén, a Adán y Eva, y que los hizo pensar que éramos más importantes nosotros que Dios. Y desobedecieron a Dios. No queremos confiarnos en Dios. No queremos confiarnos en sus palabras. Nos confiamos en la mentira. Queremos ser mejores. Dios nos está escondiendo algo. Ellos se enorgullecieron, desobedecieron a Dios y ya sabemos el resultado de esto. Ellos creyeron que podían hacerlo todo sin Dios. La Biblia nos habla un poco de esto en Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice así: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala.
mañana voy a ir a tal lugar, voy a hacer tal negocio, mañana me casaré, voy a comprar esto, me voy a ir de fiesta, estas inversiones voy a hacer. Cuando usted no sabe qué será del día de mañana. ¿Qué es lo que hay ahí? Una actitud de orgullo y altivez. La Biblia nos dice que nuestra vida es como neblina. Hoy está y mañana no está. La humildad verdadera reconoce que Dios está en control de todas las cosas y que si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere. El que es humilde reconoce que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de Dios y debe honrar a Dios y agradecer a Dios continuamente. Dios controla todas las cosas. El humilde no vive en la angustia, ya que sabe que tiene un Dios soberano y que no depende de él, sino de la gracia de Dios en su vida. Juan el Bautista se veía así, se veía como alguien indigno delante de Dios. Solo una voz, solo un amigo, solo aquel que fue enviado. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que es humilde también reconoce su condición como pecador delante de Dios. La Biblia nos cuenta de un hombre llamado Josías. Dios en su misericordia permitió que este rey escuchara la ley de Dios. El libro fue encontrado y le comenzaron a leer las palabras de Dios. Con atención escuchó aquel mensaje. Y la Biblia nos dice lo que Dios vio en ese hombre cuando escuchó el mensaje. Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22, versículos 18 y 19. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. El libro había estado guardado por muchísimos años, nadie lo había leído, y en el momento en que fue leído, esas palabras vivas y verdaderas entraron al corazón de este rey. Su corazón se enterneció y se humilló delante de Dios, reconociendo su pecado, reconociendo que era Dios quien verdaderamente había hablado. Para muchos la Biblia es solo una fuente de información. Ay, cómo hay gente que sabe, ¿verdad? Yo me asombro de muchos aquí que saben mucho, saben bastante. Pero la Biblia no es solo una fuente de información. La Biblia es la palabra de Dios para que cuando la escuchemos nos humillemos delante de Él. Ay, ¿cómo sabe? ¿Cuántos libros ha leído? ¿Cuántas cosas y doctrinas conoce? Pero no se humilla ante Dios. No hace la voluntad de Dios. Dios está con aquellos que tiemblan ante su palabra. Hay otros que creen que tienen todo el conocimiento y no reconocen que pueden estar equivocados. ¿Cuántas personas tienen un corazón tan orgulloso que piensan que lo que ellos saben y ya está, y ya no hay más? ¿Cuántas veces hemos tenido que ser humillados al reconocer que hemos dicho algo que no estaba bien? Y hay que ser humildes y reconocer, nos hemos equivocado. Esos hombres muchas veces que son así orgullosos, lo que defienden son sus puntos de vista y no la posición de la Biblia. Olvidamos que todo conocimiento y luz para entender la Biblia viene de Dios. Y como niños debemos venir a Dios humildes para que Él nos muestre por su Espíritu la verdad. Así debe ser nuestra vida delante de Dios como niños,
humildes, que no sabemos nada y que necesitamos que el Señor nos instruya. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Humildes ante la presencia de Dios. Ser humilde tampoco es negar lo que el Señor nos ha dado y lo que somos. Juan dijo: no, yo no soy el profeta, yo no soy el Cristo. Bueno, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ser humilde no significa negar lo que Dios nos ha dado. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, David le dijo al rey Saúl lo que él era: yo he matado leones, he agarrado esta onda y han caído muertos. Yo puedo ir contra él. Pero cuando se enfrentó a Goliat, su confianza no estuvo en su onda o sus habilidades. Su confianza estuvo en el nombre de Dios. Estuvo en el poder de aquel que podía vencer a ese gigante. Ser humilde no significa negar lo que Dios nos ha dado, pero sí significa reconocer que lo que Dios nos ha dado es para la honra de Él, para servirle y honrarle. La verdadera humildad tiene una confianza sana en lo que Dios le ha dado. Eso es una gracia de Dios. Dijo el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Primera de Corintios 15:10. Yo trabajo, me esfuerzo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al final es la gracia de Dios. Humilde ante Dios. Hay otros que dicen ser humildes cuando dicen: es que yo no sirvo para nada. Ay, sí, qué humilde que es, ¿verdad? No, eso no es ser humilde. Yo no tengo habilidad. Usted sí tiene habilidad. Es que yo no tengo nada. Es que yo no puedo servir. Eso no es una actitud de humildad. Esa persona lo que está diciendo es que Dios no me ha dado a mí nada. Dios no me ha dado salud, Dios no me ha dado inteligencia, Dios no me ha dado fuerza, Dios me ha negado todo. Entonces al final Dios es el culpable. Es un orgulloso. Es disfrazado de una falsa humildad. Lo que desea es que todos tengan lástima de él y que hagan el trabajo que él esforzadamente debería de hacer. El ser humilde no es subestimarse. El ser humilde no es vestir ropa vieja, sucia. No es vivir debajo de un puente. Juan el Bautista era humilde y no era por usar un vestido de pelo de camello, un cinto de cuero, por vivir en el desierto y comer langostas y miel. Eso no era. Vivía una vida sencilla, sí, pero eso no era la humildad. La humildad está guardada en el corazón y es una actitud hacia Dios que nos humilla ante su presencia y nos hace ver quién verdaderamente somos delante de Él. El humilde reconoce que tiene capacidades que Dios le ha dado a él, pero que también a Dios le ha dado otras más. Que a otros puede ser que Dios les haya dado mayores capacidades o entendimiento. Hermano, mire, el Señor le ha dado más capacidad a usted, hágalo usted. Y no guardar en su corazón: ¿por qué yo no puedo hacerlo? Yo debería estar ahí. No dice así. El que es humilde reconoce, el Señor a él le ha dado esa capacidad. Él puede enseñar. Yo no puedo enseñar, pero el Señor tal vez te ha dado otra cosa en qué servirle. ¿En qué servirle? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 8. Capítulo 4, versículos 6 al 8.
Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más alto de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Quién los distingue? ¿Quién los hace diferentes? ¿Acaso ustedes son diferentes? Pablo estaba diciendo, lo que yo tengo es porque el Señor me lo dio a mí. Lo que yo soy es por la gracia de Dios. Pero había unos que querían exaltarse. Al final, ¿qué es lo que le dice Pablo? Lo que tú tienes, lo tienes porque Dios así lo ha querido. Y si no lo tienes es porque Dios no te lo ha dado, simple y sencillamente. Todo viene de Dios. En esos hombres no había humildad. No querían reconocer el ministerio de Pablo que Dios le había dado en medio del pueblo. Y esa es la misma contestación que Juan el Bautista dio a aquellos hombres. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ante ese orgullo que se levanta, el hombre humilde reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. El pastor Piñero dijo lo siguiente, que para decir esas palabras que dijo Juan el Bautista, o uno tiene que ser verdaderamente humilde o tiene que ser un gran hipócrita para descansar en la soberanía de Dios. Si las personas se van con Cristo, amén, no es a mí al que tienen que ver, es al Señor Jesucristo. Estoy contento con eso, dijo Juan el Bautista, con que se haga la voluntad de Dios. Estoy contento con la soberanía de Dios. Estoy contento con lo que Dios me ha dado y lo que me ha puesto a hacer. ¿Por qué? Porque no somos merecedores de nada. No somos merecedores de nada, somos merecedores de algo, sí, de la ira y la condenación. Y si tenemos algo más, eso es gracia, hermanos. Eso es gracia de Dios. Gracias a Dios por lo que Él me ha dado y aún por lo que no me ha dado. Gracias también a Él si le ha dado a otros más para servir al Señor. Si Dios le dio a aquel un mayor entendimiento, una mejor forma de explicar un pasaje, si Dios le dio a aquel una mejor voz para alabar a Dios, si le dio más hijos, si le dio un esposo o una esposa, si le dio una mejor casa, un mejor trabajo, o por medio de Él más personas han venido a los caminos de Dios, amén, porque nadie puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Nadie. Hermano, eso trae paz al corazón. Saber que lo que tenemos viene de Dios. Hermano, no podemos gloriarnos en nada en lo que ha pasado en este edificio. Esa cantidad de personas que nosotros vemos aquí, por muchos años no fue así. Y no podemos decir que es porque tenemos 4 pastores. ¡Wow! No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y debemos ser humildes y reconocer que es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Un hombre creyó que tenía poder para hacer las cosas, que él era grande y que no necesitaba de Dios, y que todo lo que había en su reino era porque su mano lo había hecho. Y Dios lo hizo caer. Busquemos Daniel capítulo 4, versículo 27. Daniel capítulo 4, versículo 27. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor.
Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. A la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Pues al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan ¿con qué? Con soberbia. Dios está contra todo altivo de corazón. Dios está contra los que se levantan con orgullo, contra todo aquel que no reconoce su pecado y maldad, que no reconoce que todo lo que tiene es porque Dios así lo ha querido. Si Dios te hizo pequeño o grande, si te hizo blanco o negro, moreno, si te dio ojos azules o negros, todo viene de Dios. Si te ha dado la bendición de sacar una carrera, sea lo que tú tengas o no tengas, todo viene de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. ¿Quieres levantarte en orgullo? Mira a Nabucodonosor. ¿Cuántos han tenido que llegar a un hospital? ¿Cuántos han tenido que perder un trabajo o perderlo todo para ser humillados delante del Señor? El que es humilde reconoce a Dios, como Él se ha revelado en la Biblia, cree, se somete a la instrucción bíblica y escucha el consejo. Nabucodonosor no escuchó el consejo. Escucha el consejo. No escuchó las palabras de Dios. El humilde escucha el consejo bíblico y lo recibe como palabra de Dios. Hay personas que son tan orgullosas, pero tan orgullosas, que si no es el pastor que le habla, entonces no atiende el consejo. Porque si es aquel hermanito o aquella hermanita, no, a ese no le escucho. Pero si ese hermanito viene con la palabra de Dios y le habla la verdad de Dios, ¿por qué no escucharlo? Aún si fuera una hermana. Pero no, tiene que ser el pastor que me diga esas cosas. Debemos ser humildes y sumisos los unos a los otros en el temor del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, está sujeto. En la Biblia de las Américas no dice ancianos, dice los de mayor edad, nada más por aquello. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Sumisos los unos a los otros. Dios resiste al orgulloso. Hay personas que piensan que por sus estudios, sus títulos, por sus conocimientos pueden humillar a otros. Jóvenes, cuídense esto. Es que ahora soy doctor tal, ingeniero tal, licenciado tal.
reverendo tal. Cuídense. Hay otros que humillan a otros más ancianos o mayores. Es que no sabe cómo usar el celular. Eso es despreciativo. Si tú lo sabes manejar, pues enseña. No seas orgulloso. Porque lo que tú tienes, la inteligencia que tú tienes, las habilidades que tú tienes, provienen de Dios. Vienen de Dios. Nadie puede recibir nada si no le ha sido dado del cielo. Ay, es que yo ahora sí tengo fuerza. Ese ya es un debilucho. Es que mis padres, ya ancianos, ya... Humíllate ante Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El trato entre nosotros debe ser humildad en servicio, considerarlos los unos a los otros como mayores. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, dice así la Biblia, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren esa actitud de humildad, no yo, sino ellos, y de a quién debemos de ver. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte. No le importó lavar pies de discípulos sucios. No le importó acercarse a leprosos, enfermos, pecadores. Se humilló hasta lo sumo. ¿Y qué somos nosotros? Él es el Rey de gloria y Él se humilló. ¿Y qué de nosotros? ¿Somos mayores? ¿Cómo somos delante de Dios? ¿Qué somos? ¿No somos gusano, llaga podrida? ¿O hay alguno entre nosotros que se crea que es algo? Todo lo que tenemos viene de Dios, viene del Señor. Debemos ver a aquel que se humilló, debemos ver a Cristo, aquel que murió por nosotros, servirnos unos a nosotros en amor. El mayor es aquel que sirve, no es aquel que quiere ser servido. Que el Espíritu Santo nos guíe para recibir esta gracia de Dios, la humildad. Juan el Bautista fue grande, pero fue humilde. Su grandeza fue para hacer aquello a lo cual Dios le había llamado. La humildad tampoco es pereza, no es rechazo a usar las habilidades y talentos que Dios nos ha dado. La humildad reconoce nuestra condición delante de Dios, como hombres y como pecadores, y sirve a Dios y a los otros en amor. Para terminar en esta noche, quiero decir algunas cosas. ¿Qué piensa el mundo de la humildad y qué piensa Dios? Para el mundo, una persona humilde no sirve. Alguien que se humilla es alguien débil. ¿Cuál es la persona que le sirve al mundo? Orgulloso, el grande, el que logra sus metas, el que a pesar de todo, si tiene que pasarle por encima a todos y llegar allá, ese no importa. Aquel que tiene debilidades no es bien visto en este mundo. Pero aquellos que potencian sus capacidades, ¿verdad? Esas palabritas, ¿verdad? Potenciar, ¿no? Que llega a lo más alto, que nadie nos detenga, que logremos nuestros sueños. Pero la humildad de reconocer que hemos fallado, la humildad de reconocer que no estamos, que estamos en ese puesto porque Dios así lo ha querido y porque hemos recibido la ayuda de otros, eso no lo quiere escuchar el mundo. No es agradable para el mundo. Al mundo no le gusta escuchar arrepentimiento.
Yo no tengo nada de qué arrepentirme en la vida. Todo ha sido un puro aprendizaje. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor acerca de los humildes? Porque lo que nos debe importar en primer lugar es la opinión de Dios antes de que los hombres. Es la opinión de Él. Es su opinión. Dice Isaías 66, ese pasaje que leímos. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El Señor mira a aquellos que son humildes, al que se humilla, porque el que se humilla será enaltecido. Nos debe importar ser más obedientes a Dios en humildad que lo que la gente dice y lo que el mundo piensa, aunque nos llamen tontos, intolerantes, ridículos, pobres, anticuados. Lo que nos importa es la palabra de Dios y obedecerle a Él. Eso es lo que más nos debe importar. El mundo, el pecado y Satanás buscan nuestra destrucción. Pero el Señor busca nuestra vida y perdón. Los que se humillan serán enaltecidos. El mundo también piensa que servirse los unos a los otros no es algo bueno. Recuerdo un centro comercial, un supermercado que tenía una camiseta que decía atrás: aquí estoy para servirle. Me pregunto que si les quitaran el salario dirían lo mismo. Creo que no, ¿verdad? Se quitarían la camisa. Estoy para servirle, pero mientras que me paguen, ¿verdad? Pero los cristianos no son así. Si no nos pagan, no importa. Nosotros servimos al Rey de Gloria. Nos servimos los unos a los otros, ¿en qué? En amor. En amor nos servimos los unos a los otros. Cristo nos dio ejemplo. No es mayor el que toca el instrumento o el que limpia. ¿Quién es mayor? No. Si los dos, con la actitud correcta y en agradecimiento a Dios por lo que Él les ha dado para hacer, lo hacen, Dios se agrada de ellos. Dios se agrada de ellos. Recuerda, Dios puede quitar al que toca el instrumento y poner a otro, o al que limpia igual. Es nuestra actitud humilde delante de Dios, reconociendo y honrando a Él y sirviéndonos en amor. Ser humildes tampoco significa no esforzarnos para hacer lo mejor para Dios o para nuestros hermanos. Si usted lo puede hacer, hágalo de la mejor manera que pueda, en las fuerzas de Dios y en la gracia de Dios. El mundo no quiere que reconozcamos que pecamos contra Dios y que pecamos contra otros. Dios nos llama a humillarnos y a reconocer nuestras faltas ante otros, entre hermanos y hermanas, entre esposos y esposas, entre hijos y padres, humildes. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste? No solo ante Dios, sino ante otros, y reconociste tus faltas. Y en este momento estoy pensando en algunas. ¿Está pensando usted en algo? Yo no me he humillado. Yo he sido un orgulloso. Este reconocimiento debe ser llevado en el temor de Dios, no en el temor a los hombres, por un verdadero convencimiento de que Dios me habló por su palabra y no por la manipulación de los hombres. El mundo trae palabras como las que llegaron aquellos hombres a Juan el Bautista. Mira, mira. Mira, 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 ese que acaba de llegar, ese lo reconocieron, pero tú tienes años enseñando, tienes meses prestando tu casa para estudios bíblicos, mira cómo trabajaste en la conferencia, y nunca te han reconocido, pero a ese llegó, ya lo reconocieron. Son chispas del infierno. Que Dios nos libre de pensar así y de actuar así. Que Dios nos libre. Que solo buscan nuestra exaltación y nuestra gloria.
Debemos callar esas voces y encontrar paz en las palabras de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo está en control de Dios. Que Dios nos ayude a cultivar esta gracia en nuestros corazones. Cuidado con las advertencias contra el orgullo. Hay muchas formas de orgullo. Hay una falsa piedad y lo que hay detrás de ello es orgullo. Hay quienes no saludan y que esperan que otros lo saluden. Cuidado, puede haber orgullo ahí. Usted tiene que examinar su corazón delante de Dios. Hay otros que desean que les sirvan y no servir ellos. Hay otros que no desean recibir instrucción, solamente dar instrucción. Cuidado. Nabucodonosor fue un ejemplo a nuestras vidas del pecado del orgullo. Mira a dónde llevó Dios a este rey. El rostro de Dios está contra todos los altivos de corazón. Dice así: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Así dice la Biblia. También dice la Biblia en otro pasaje que está en Isaías 2:12, dice así: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios va a sacar todo su arsenal de guerra, el Jehová de los ejércitos, y va a ir contra todo altivo de corazón. No te irá bien. Tú eres un orgulloso, no te irá bien. También hay aquellos que dicen: yo no quiero saber nada de Dios. Déjeme. No me hable del evangelio. No me hable de la palabra de Dios. Yo quiero vivir como yo quiera. Dios vendrá contra todos ellos y te destruirá. ¿Quieres vivir sin Dios? Pues sin Dios vivirás por el resto de tu vida. Tu condenación, el infierno y la ira de Dios. Serás abatido hasta el infierno. Humíllate ante tu Creador. Humíllate ante aquel que es santo, ante aquel que es altísimo. Humíllate y reconoce que necesitas de Cristo, que necesitas arrepentirte. Pide a Dios y suplica que Él te dé la fe para creer. ¿Sabe que la fe nos humilla? Porque la fe viene de Dios. No nos hace confiar en nada en nosotros. Pídele a Dios: Señor, humíllame, dame la fe que necesito para creer en ti. Humíllate mientras hay esperanza. Humíllate antes de que sea tarde. Humíllate delante del Señor. Reconoce que has pecado. Reconoce cuántas veces has sido altivo, orgulloso. Si Él nos humilla, gloria a Él. Gloria a Él. Y finalmente, quiero leer este pasaje que está en Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice así: venid a mí, voy a leer del 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Juan Bautista fue un hombre humilde, pero él no es nuestro maestro. En él no se encuentra la verdadera humildad. La verdadera humildad se encuentra en Cristo, aquel que se humilló y vino a este mundo para dar vida y salvación a pecadores. Solo en Él tú encontrarás verdadero descanso para tu alma. Ven a Cristo ya, y humíllate ante aquel que es el Altísimo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Débilmente he hablado estas palabras, pero tú eres un Dios poderoso. Necesitamos que tú nos auxilies y nos hagas ver cada vez más nuestra condición como pecadores, como criaturas que necesitan ser humilladas delante de tu presencia.
líbranos de pensar que este mensaje es para otros y no para nosotros mismos. Ayúdanos a reconocer que todo viene de ti. Líbranos del orgullo, de la altivez, y reconocer que todo proviene de ti. Danos la gracia de la humildad para acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado. Gracias por tus promesas de que tú miras al que se humilla y al que tiembla ante tu palabra. Gracias por esas promesas que son verdaderas. Te alabamos, Señor. Permítenos ahora gozarnos también al tomar la cena que tú has establecido. Alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.